Buenos días, bien llegados y bien llegada esta segunda xornada del tercer seminario Oficialidad, el Camín Constitucional de Futuro para l'Asturiano, Modelos de Normalización y Transmisión Generacional. Estamos aquí con David Guardado Díez, licenciado en Filología Inglesa, diplomado en Estudios Avanzados en Filología, especialista universitario en la lengua asturiana y sisiones de nacencia. Cabe resaltar que foi un de los pioneros en traballar con l'asturiano nel ámbito de Internet, siendo el cofundador de varias iniciativas, entre las que atopamos asturias.com, por exemplo. Destaca la súa involucración na transmisión xeneracional del idioma, siendo un de los fundadores de la Asociación Cultural Reciella. El seu labor non apare aquí, ya que tamén atopamos os publicados de ellos artículos nos que Guardado fala alrededor de la normalización lingüística. Para rematar, tenemos que transmitir la nuestra más sincera enhorabona por su recién nombramiento como académico de número de la Academia de la Lengua Asturiana y agradecer que esté aquí para hablar al rodio de cómo y cuándo cambió la visión del asturiano y cuándo quedemos atrás. Procedo a ceder la palabra. Muchas gracias, Jennifer. Lo primero quería agradecer a la organización que me convidaren a falar. Y bueno, cuando estuvimos preparando un poquitín este tema, la cuestión era poder dar una visión un poco, no digo distinta, pero sí una visión con una perspectiva un poco diferente a la que se suele dar sobre lo que ya la historia del asturiano, basándonos sobre todo en análisis de ellos textos que pueden ser significativos para entender lo que ya la evolución de la percepción del asturiano, de los discursos sobre el asturiano en un momento histórico muy concreto, especialmente entre los siglos XIX y XX. Y bueno, y lo que podemos llamar, y un poco provocador esto de una marginación ideológica, que es lo que pusimos al título, pero bueno, yo creo que es interesante porque efectivamente estamos hablando de una marginación o de un cambio sobre la percepción del asturiano que puede considerarse ideológica o políticamente condicionada, ¿no? Entonces, bueno, lo que voy a hacer va a ser eso. ¿Qué será? ¿Que estoy cerca o yo? Sí. Sí, el ordenador. Y aquí un poco molesto, sobre todo para la gente que lo está sintiendo. Entonces, lo que voy a hacer es poner proyectar unos textos y ir falando de ellos, ¿no? Y si después hay 5 minutinos, podemos hablar también de lo que voy a contar. Mira, hay cosas que son evidentes, ¿no? ¿No hay esto? Aquí, creo que... Sí. Estos son unos textos, esto sí lo veis, bueno, yo tengo una cuenta en Twitter que voy metiendo textos de este tipo, digo, si os interesa este tema podéis mirarlos, llámase @lenguaasturiana, está escrita en castellano, sobre todo, y de divulgación para xente de fuera, y bueno, hay cosas que están, digamos, que podéis ver ahí de las que voy a falar ahora, ¿no? Mira, esto, por ejemplo, es un caso evidente, ¿no? Estamos hablando de una enciclopedia, de un libro de texto que se usaba en esas escuelas, la Xeografía Universal de Juan Palau y Joan Palau de Seix Barral, que en el año 1915, la edición de este año, falaba del idiomas de España, ¿no? Entonces era castellano, catalán, vascuence, gallego y bable. Digamos, el asturiano aparecía ahí como un idioma más, ¿no? Ese libro tiene 7 o 8 ediciones hasta el año 1941, entonces esas ediciones siguen apareciendo 6 lenguas, y en el año 1941 ves que el idioma ya no es castellano, catalán, vascuence, bable, sino en el español, ¿no? Bueno, esto es un cambio, digamos, claramente ideológico que se produce primero realmente, produce en los años 20, pero bueno, que evidentemente aquí tenemos el franquismo, ¿no? Y el año 1941, esto es evidente, aquí no solo desaparece el asturiano, sino que desaparecen también las otras lenguas, y el castellano pasa a ser español, ¿no? Esto es un tema muy importante, aunque no es el principal del que vamos a hablar hoy, ¿no? Pero, mira, ese borrado, digamos, del asturiano tiene también no es solo del franquismo, no es solo anterior al franquismo. Esto, por ejemplo, es de hay unos años, en democracia. En el año 1974, la edición de la gramática del español de Manuel Seco, cuando fala de las lenguas regionales, fala de estas lenguas son el gallego, el asturiano, el vascuence y el catalán. Esto ya del año 1974. Bueno, pues este mismo libro, en el año 1989, fala de que estas lenguas son el gallego, los bables asturianos, el vascuence y el catalán. Esto es una cosa evidente que esto es pura ideología, y estamos en un momento a finales de los 80 en los que se está produciendo el debate sobre el asturiano, sobre la oficialidad, la normalización, y en ese momento actívase
digamos, la xente que lle contrario a ese proceso a través de la Asociación de Amigos de los Bables, que son xente moi influyente na filoloxía española e consiguen, por exemplo, este tipo de cambios. Este é un cambio moi evidente. Vamos un pouco para atrás. Mire, se vamos en el siglo XVII, lo que vemos é isto, bueno, digamos que en ese momento la lingüística e la filoloxía non estamos falando de la filoloxía moderna, entonces non podemos verlo con los mesmos criterios, sempre as cousas hai que contextualizarlas nese momento histórico, ¿no? Pero sí que atopamos muchísimas referencias al asturiano como una lengua más, o vamos a decir como parte de la diversidad lingüística de la península, porque sabemos que también en ese momento la terminoloxía non estaba establecida y afeitada como tal después, los términos lengua, dialecto y demás son muy relativos, ¿no? En ese momento, pero por ejemplo tenemos a un portugués en ese momento, a Francisco Manuel de Melo, que fala de Castilla, del reino de Castilla, y por ejemplo, entre los mismos súbditos del señorío de Castilla se guarda y conserva la lengua diferente, sin que lo alterase en nación ninguna. Gallegos, asturianos, vizcaínos, guipuzcoanos, alaveses, todos conservan la antigüedad de su lengua natural. Lo mismo sucede en Navarra, donde pocos plebeyos saben romance. En fin, o sea, digamos, ahí tenemos al asturiano en el siglo XVII. El mismo Carballo, que ya un asturiano, que de Carballo habría mucho que falar también, porque Carballo está en ese momento, tiene una visión de la lengua en general, historicista, en la que se plantea, en ese momento, hasta final del siglo XIX, y es difícil extremar lo que es la historia de lo que es la lengua, ¿no? Porque está muy relacionada también ideológicamente, pero por ejemplo, Carballo en 1602, en el Cisne de Apolo, dice: en nuestra nación española hay variedad de vocablos, como son castellanos, asturianos, gallegos, portugueses y otras diferentes lenguas. Bueno, son ejemplos como se podrían poner muchos más, ¿no? Del siglo XVIII, pues bueno, tenemos aquí la cita clásica de Xovellanos, que usamos siempre, porque, bueno, es muy interesante, muy significativa, y quien la fai, pues ya es Xovellanos, falando del asturiano, es la lengua viva de nuestro pueblo. Bueno, aquí quité el leísmo que aparece en el original, sabéis que vienen con el le, pero bueno, vamos, todos lo mamamos con la primera leche, va pasando tradicionalmente de padres a hijos, se continúa de generación en generación. ¿Quién es el que no lo habló en su primera edad? Las palmerchos de Xovellanos. Y el mismo Martín Sarmiento, Fray Sarmiento, fala de las lenguas de la península también, y el idioma catalán, asturiano, gallego, portugués, son dialectos de la latina. En fin, son ejemplos que nos que vemos a la lengua asturiana interpretada dentro de lo que es la diversidad lingüística, ¿no? Bueno, aquí, digamos, yo lo que estoy trabajando más últimamente y en las cuestiones ideológicas para entender un poco lo que pasó con el asturiano, sobre todo entre los siglos XIX y XX, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta que en el siglo XX lo que tenemos es un proceso de construcción de un Estado y de una nación después de la Constitución de 1812, que lo que se está aplicando es el modelo, digamos, francés, administrativo francés, y el modelo nacional francés, que lo que implica es la centralización y la unificación, ¿no? Entonces, digamos que los discursos sobre el asturiano, sobre todo los que se fanden del poder, tenemos que entenderlos dentro de esa clave, no podemos entenderlos fuera de esa clave, que yo creo que hay una cosa que todavía dentro de los estudios sobre el asturiano tenemos que y un camino en el que hay que trabajar más, porque podremos entender mejor. Ya hay mucho trabajado, o sea, hay muchísimo trabajado, pero creo que el aspecto ideológico hay que trabajar más todavía, porque podremos entender todavía mejor lo que pasó en ese momento, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando Cabeda y Nava fai referencias al asturiano en 1839 na súa antoloxía, e fala de que el asturiano y él en realidad ya tiene gótico y tiene relación con el romance antiguo castellano, digamos, eso que desde un punto de vista moderno a nosotros aparece como una cuestión que no expresa realmente lo que es la individualidad del asturiano. Hay que entender en un momento en el que lo que hay es una ofensiva y un ataque brutal contra lo que se llama el provincialismo, que es, digamos, la defensa de las características propias de la diversidad del Estado, ¿no? Y lo que se está intentando es acabar con todas las diferencias que había en el antiguo régimen de todo tipo, lingüísticas, culturales, administrativas, de aduanes, de moneda, de todo, ¿no? Entonces, digamos, Cabeda y Nava, cuando fai esos análisis, de alguna manera, yo lo que entiendo es que lo que está haciendo es el único discurso posible para aceptar que tú puedes estar publicando o defendiendo un idioma que no sea el castellano, ¿no? Y eso hay que relacionarlo ideológicamente con Pedro José Pidal, que es el amigo de Cabeda y Nava,
el protector de Cabeda y Nava, que los dos están integrados dentro de la estructura del régimen como personas muy importantes que están generando esa nueva estructura administrativa y gestionándola. Cabeda y Nava es jefe político en Asturias, que es la máxima autoridad del gobierno en Asturias. Entonces, bueno, eso implica, no tenemos tiempo ahora para entrar en ello, pero implica y condiciona todo lo que lleva a su visión sobre el asturiano. Pongo esto de la ideología de la maternidad porque es muy importante esa concepción de Asturias, madre de España, el castellano como el asturiano como madre del castellano o del español, y es muy importante para entender este proceso también, porque eso condiciona todo, ¿no? Y de alguna manera y es la forma de justificar por qué está bien eso del asturiano. Bueno, está bien, oye, esto es provincialismo, esto es separatismo, esto es que aquí nació todo, ¿no? Y de alguna forma, podemos verlo desde muchos puntos de vista, pero y de alguna forma, una forma de caltener esa posibilidad de, por ejemplo, que Cabeda y Nava publique una colección de poesías en el año 39, que eso comentaba una edición que fixo caso de las poesías de Cabeda y Nava, en el prólogo de esa edición, de lo que se llama el discurso preliminar, que estaba escrito en el año 20, Cabeda y Nava defendía la recuperación de la Academia de Xovellanos, falaba de que estaría bien hacer la Academia. Sin embargo, cuando los publica en el 39 ya non fala de eso, quita ese trozo. Y Caso considera que eso é un tema interesante para entender el momento histórico, con una guerra carlista en marcha en ese momento. Estamos hablando, claro, de un momento en el que cualquier interpretación de que esto puede ser volver al antiguo régimen, carlismo, este tipo de cosas, y es muy peligrosa. Y digamos que la forma de plantearlo puede ser esta, ¿no? ¿Y por qué? Porque Asturias es la madre de esto. Esto es igual que el romance antiguo y demás, ¿no? De todas maneras, a final del 19, bueno, este es el discurso también de Víctor Balaguer, que ya he repetido hasta la extenuación, y un discurso de 1883, que ya cuando Víctor Balaguer, el catalán Víctor Balaguer, entra en la RAE, en la Academia Española, fai un discurso, el discurso de entrada, y fala de las literaturas de las otras lenguas non castellanas, ¿no? Entonces, lo que dice que esto fue muy importante porque este discurso publicóse en muchísimos medios, en muchos periódicos, fue muy difundido, muy conocido, y dice, las provincias catalanas con Valencia y Baleares tienen una literatura, la tienen los éuskaros, los gallegos y los catalanes y los astures. El movimiento literario de los Astures no haya progresado con el patriótico entusiasmo del éuskaro, la decidida persistencia del catalán o la creciente inspiración del gallego, pero no por esto deja de tener valiosos documentos literarios que señalan y fijan su existencia. Este discurso fue importante en ese momento, porque, digamos, introdujo al asturiano dentro de lo que claramente que ya estaba previamente, sobre todo primero de la Primera República. Tenía en cuenta que esto ya después ya de la Primera República, ¿no? Que ya un momento también de un trauma por el tema del cantonalismo, la posibilidad del federalismo y tal. De hecho, en este momento yo cuando el catalanismo entama a surgir como movimiento político, no como movimiento cultural, ¿no? Como movimiento político y entama en ese momento. Y eso lo que gestiona, que en el fondo no es muy distinto a lo que pasa ahora. El tema siempre de Cataluña como esto ya como lo de los catalanes, eso es una cosa que condiciona los discursos también aquí en Asturias, sobre todo en el poder, ¿no? Pero, igual que tenemos esto, bueno, aquí hay de ellos ejemplos, el tema de en ese momento y el debate, sobre todo después de la Primera República, sobre diversidad o unidad, pluralidad o unidad. La restauración monárquica después de la borbónica, después de la Primera República, lo que lleva una vuelta de tuerca a esa construcción del Estado liberal unitario, ¿no? Y digamos, el enemigo de eso, el antagonista, y el federalismo, ¿no? Entonces, lo que tenemos por ejemplo, ejemplos en Cataluña, ¿no? Tenemos a Almiral, que es uno de los antiguos federalistas que entama con el catalanismo político, ¿no? Tiene un libro que se llama España tal como es, que lo que defiende digamos, una concepción de España, pero como dice él, pero tal como es, que es una España diversa, con distintas lenguas, distintas tal, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues fala de hay vasco-navarros, hay catalanes, hay gallegos asturianos, que curiosamente ponlos xuntos, y 2.400.000. Asimismo, la lengua gallega y la asturiana, o bable, tiene más analogía con el portugués que con el castellano. Digamos, la diversidad lingüística del asturiano y la percepción del asturiano como una lengua independiente y que tiene la su entidad, está ahí, ¿no? Y, por ejemplo, bueno, el proyecto de Constitución Federal del Estado asturiano, que es de 1883, de los federales asturianos, falen también de los fueros y franquicias de Asturias. En vano esa centralización trata de borrar su peculiar modo de ser de Asturias. Aún conserva su lengua, sus trajes, fala de Asturias, ¿no? Son los federales asturianos en el año
1883. Bueno, esto digamos que lle el espectro que siga defendiendo esa diversidad lingüística, ¿no? Y esa existencia del asturiano como parte de esa diversidad. Pero mira, para mí este es el discurso más importante, no sé si de la historia de Asturias, pero que condiciona hasta hoy, ¿no? Y Posada Herrera, que digamos es uno de los arquitectos también del régimen en ese momento de la Restauración, que sabéis que es asturiano, de Llanes, da un discurso en un momento en el que hay, en 1881, un clima en Asturias de tensión social brutal. Y bueno, digamos, cuando una recepción que fai ante el rei y para recibir a la princesa de Asturias, que dan una medalla y demás, bueno, una ceremonia que se facía digamos, de la provincia de Oviedo, porque Asturias en ese momento y el siglo que pierde el nombre. Asturias a principios del siglo pierde el nombre y deja de ser Asturias y pasa de ser provincia de Oviedo, ¿no? Y dentro del proceso también de unificación de unificación del Estado, en el que todas las provincias tienen que tener el mismo nombre que la capital, menos en ese momento las provincias vascas y Navarra, que siguen teniendo el su nombre, y eso provoca también en Asturias una sensación de agravio per grande, ¿no? Porque Asturias pierde el nombre y hay unas provincias que no. Pero bueno, lo que dice Posada Herrera, que esto es lo que marca, para mí, ideológicamente, el devenir del asturiano en muchos años. La provincia de Oviedo, que en esta solemnidad representamos, la solemnidad de ir a rendir pleitesía a la princesa que estaba acabando de nacer, renunció a sus fueros y libertades ante el interés de la unidad nacional. Pero mira como uno de sus más gloriosos timbres, que los infantes herederos, bla, 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 Esto es lo que condiciona ideológicamente los discursos sobre el asturiano también. Por ejemplo, de una persona que fue y que tan importante para el asturiano como Fermín Canella, ¿no? Mira, Fermín Canella, en 1901, Fermín Canella es una persona que depende directamente de Posada Herrera, en el sentido de que la su familia, digamos, él y un correspondiente de Posada Herrera en Asturias, los rectores en ese momento ponlos la autoridad central, los rectores de la universidad, no hay autonomía universitaria, y Posada Herrera en 1901, Fermín Canella, entama a desarrollar con otra xente, Balbín Dunquera y otros asturianistas, la ideología del sacrificio. Y nos tenemos esto, pero como hay que construir la unidad, sacrificámonos. Y es una ideología del sacrificio vinculada también a la maternidad que decíamos antes. Asturias y una má que se sacrifica por la fía. La fía, ¿quién es? España. España, ¿qué necesita? Unificarse cultural, políticamente y tal. Por lo tanto, y bueno, y para mí estas palabras también de Fermín Canella dícenlo claro, el bable tiende a desaparecer, distando de ser general tal, por cierta ley histórica, como si fuera tal, que eso y una xenda política, no lleva una ley histórica, fundióse Asturias en la total vida española y en la unidad de la patria un día presentamos por homenaje fueros y vida provincial, o sea, renunciamos, y otro día abrimos las puertas a la centralizadora organización regional. Nos deleitamos leyendo las inspiradoras producciones de Teodoro Cuesta o Juan Acebal, los postreros trovadores de nuestro dialecto en el pasado XIX, último del bable. Digamos, esto dice, bueno, esto acabóse, murió. Bueno, sí, esto ya era muy guapo y es parte de la historia de Asturias, pero ahora lo que toca, la ley histórica dice que solo puede haber una lengua, ¿no? Y mire, vamos un poco más de tiempo, creo. Bueno, hay un artículo que va a salir ahora en una monografía, pero bueno, esta hay una cita que no creo, bueno, sí, iba a decir que no era conocida, está publicada en una tesis, pero bueno, yo creo que aquí en Asturias no la conocíamos, y un texto manuscrito que no se publicó, una nota de Menéndez Pidal cuando está haciendo las correcciones para el bable de Lena, que el artículo que se publica en Asturias de Belmont y Canella a finales del siglo XIX. Tiene una nota que al final no se publica, que dice, acábese la introducción, tienes aquí la introducción del bable de Lena, ¿no? de ese artículo que escribe, haciendo votos por la desaparición en breve del dialecto mediante el servicio militar obligatorio y la universalidad de la instrucción primaria castellana, que se sumen los 600.000 habitantes que hablan asturiano, aparte de usar asturiano, no usa bable, soy interesante también en este momento, que usan asturiano al caudal de los que hablan la lengua de Cervantes y Lope, sin que, como a los catalanes, nos ciegue el proyecto infantil de crear una lengua literaria, teniendo la hermosa de Castilla a que agregar más literaturas pobres y efímeras que no han dado a la literatura universal obra ninguna. Estos dialectos, lo mejor que podemos desearles es que sean bien estudiados por la ciencia y luego que desaparezcan. Y yo, vamos, creo que no hace falta comentar nada.
Claro, Menéndez Pidal era una persona muy prudente. Vamos, esto no ni quita ningún mérito. Vamos, para mí Menéndez Pidal y es la persona más importante de la cultura, digamos, del Estado en el siglo XX. O sea, y un monstruo, y un genio. Pero bueno, la ideología de Pidal lo que pasa es que era una persona muy prudente, no era como un Amuno, que era más, digamos, boca chancla, ¿no?, en ese sentido, respecto a estos aspectos. Digamos, Pidal era una persona prudente y nunca llegó a expulsar cosas de estas. Pero la ideología de él, en esos textos, está clarísimo. Y es curioso porque en 1902 Pidal escribe un artículo falando de los catalanes, cuando en Cataluña entama un proceso, digamos, hay una polémica por el tema de un catecismo en catalán y demás, una represión a la lengua catalana, y entonces, bueno, Pidal critica a los catalanes cuando falen de que en ese momento Pidal, sale un manifiesto en Cataluña que fala del euskera, del gallego y del catalán. Y dice Pidal, escribe un artículo, dice: ignoran los catalanes que los asturianos, los bercianos y los altoaragoneses hablan lenguas distintas del español. Como diciendo, estáis pidiendo, pero mira, estos también. Claro, y un momento también muy interesante porque es esa utilización del asturiano non pa más derechos aquí, sino para negallos a otros, ¿no? Y aquí, bueno, está hablando en este caso, y también del aragonés, que es interesante porque el aragonés hasta ese momento ya era una lengua muy escaecida. Y bueno, no sigamos con ello. Lo de Pidal daba para un seminario entero, porque normalmente falase de que Pidal es una persona muy poliédrica, que tiene tal. Yo creo que es una cosa cristalina la de Pidal. Lo que pasa que Pidal es una persona, Menéndez Pidal, que lo que tenía era un proyecto de lengua nacional, que era el español, y es la persona que cambió el nombre al castellano para llamarlo español, y en el diccionario de 1925, desde la Academia de Pidal en la RAE, desde el año 1922 estaba ya pidiendo que se cambiara el nombre de castellano a español. Consiguieron en el diccionario de 1925 y desde ese momento ya diccionario de la lengua española. Hasta ese momento el diccionario de la RAE ya era diccionario de la lengua castellana. Y un proceso en el que Pidal lo que fallía. Y ahí la muerte del asturiano, por decirlo así, que vemos que ya el programa político de la restauración realmente, la muerte del asturiano ya una condición necesaria dentro del esquema de Pidal. Porque para que exista el español, tiene que subsumir dialectos que no son el castellano. Digamos, y una cosa que al final acabó siendo canónica dentro de lo que ya la filología española, pero que es una cosa un poco retorcida, que hay unos romances que el castellano, el aragonés, tal. Dice, no, pero el castellano en realidad ya más español. ¿Pero por qué se llama español? Bueno, porque en realidad no es el castellano, y el castellano más el leonés y el aragonés. Eso ya os daba para otra, pero... Y después, que está ahí la cabera, que yo creo que el último proceso después del tema de la maternidad, del tema de la renuncia, del siglo XIX, bien, que bebe también de la ideología de Pidal, ¿no? Y de todo el regeneracionismo de los regeneracionistas, de la famosa generación del 98, ¿no? Aquí lo que tenemos es un momento en el que lo que se plantea en Asturias es que Asturias tiene que renunciar al asturiano como un sacrificio y una renuncia. Y vemos los discursos de Posada Herrera, Fermín Canella y eso. Esto es una renuncia, renunciamos, porque en Asturias sacrificámonos por la unidad nacional y tal. El regeneracionismo y después la vuelta de tuerca que da Pidal a esta cuestión ideológica permite una cosa que es más vendible dentro de Asturias, especialmente dentro del ambiente progresista, ¿no? O que es el universalismo, la famosa ideología, que esto ya se tiene falado también dentro desde que sale el Concello Bable, Concello Bable ya entama, a dar vueltas a este tema y ya lo plantea, ¿no? El universalismo como una renuncia realmente, ¿no? Pero ¿en qué se basa el tema del universalismo? Básase en no poner lo aldeano o lo paleto, palabras textuales, no estoy hablando aldeano, paleto, a lo universal. Lo universal que lle, lo universal lle lo mesmo, lle la construcción de la unidad nacional española, non lle outra cosa. Digamos que, pero en vez de falar, sobre todo, cuando esta ideología entama a calistrar dentro del movimiento obrero, de los esfuerzos progresistas, non se viende como nacionalismo, que lle lo que lle, viéndese como universalismo, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, Constantino Suárez, que no lle el fotógrafo, lle el otro, lle el que se llama el españolito, y era como firmaba. De Constantino Suárez, que es una persona muy importante también, ya en la República,
y parte de las misiones pedagógicas, que las misiones pedagógicas eran muy importantes, pero las misiones pedagógicas, lo que, digamos, desde el punto de vista republicano, pero y era doctrina pidaliana absoluta, y doctrina regeneracionista, el CID, demás. Bueno, esto ya también daría para otra conferencia, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿qué dice este hombre en el año 1931? Y una cosa que yo creo que no falamos mucho de ella, estos discursos son conocidos, no son cosas nuevas, pero en este momento lo que se está produciendo es el debate sobre el Estatuto de Autonomía Asturiano del año 1931 y 1932. Cuando entama la República, la Segunda República, el primer debate que hay es si la República va a ser federal o unitaria. Ese es un debate. Y en Asturias ese debate dase. Y en Asturias hay 5 diputados federales. Un escogido por una candidatura federal agraria y otro dentro de la Constitución Republicano-Socialista, Manuel Rico Abello, que es un diputado federal. Hay un debate sobre el federalismo en Asturias en ese momento. Y cuando la Constitución finalmente bueno, no ni una cosa ni la otra, un poco asemejada al 78, y el Estado integral con autonomías, ¿no? Plantease. Hay un debate en Asturias sobre el Estatuto, y no más una comisión de la Diputación Asturiana para hacer un Estatuto de Autonomía. Bueno, por ese momento dase un debate. Y estos discursos a nosotros lléguenos ahora, lléguenos na transición como si fueran descripciones del momento. Y no son descripciones del momento, intervenciones de parte en un debate abierto, ¿no? Entonces, cuando bueno, hay que mirar lo que decían los asturianos en el año 31. No, decía este señor que estaba interviniendo en un debate abierto sobre cómo tenía que ser el Estatuto Asturiano o el modelo federal o unitario de España, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué dice Constantino Suárez? No se pueden añorar cosas y costumbres bien enterradas bajo la luz del progreso y el cosmopolitismo. Están bien desterrados la dulce fabla, la montera picona y el carro del país. Gendín, que tenemos aquí a los dos llados, que Sabino Álvarez Gendín, derechista, y después va a ser el primer rector de la Universidad de Oviedo cuando se asesine a Leopoldo a las Argüelles, ¿no? Gendín, bueno, pues dice esto, fai un anteproyecto de estatuto en el año 1932, estamos hablando de la República, y lo que es interesante es que tienen que justificar de por qué no ponen que el asturiano va a ser oficial en el estatuto, porque también aprobándose el estatuto en Cataluña, discutiéndose el gallego, el vasco, dice, nosotros en el anteproyecto de estatuto regional de Asturias no establecemos la cooficialidad de idiomas, pues reconozco que el bable es un romance rezagado que no se habla sino entre la gente del campo. Pero bueno, tienen que decirlo en ese anteproyecto de estatuto. ¿Por qué no va a ser el asturiano? Y después, y acabo porque si no voy a pasarme de tiempo, el discurso de Ortega y Gasset, que a mí una de las cosas, revisando estos discursos históricos de la República, había una de las cosas más de Matrix, por decirlo así, para que nos entendamos, y me parece que el discurso de Ortega y Gasset del 32 y de Pérez de Ayala del 31, que hay un discurso también asemejado, sigan poniéndose como el ejemplo de lo que ya Asturias y de lo que tenía que ser Asturias, cuando son los discursos de renuncia y de aniquilación de Asturias, absoluta. Bueno, y en este caso, por ejemplo, de Ortega y Gasset, que parece, lo de Ortega y Gasset es un poco surrealista, porque él fala de, bueno, da un discurso aquí en Oviedo, en el Campo de Amor, que dice, nada de trajes tradicionales, nada de folclore. Estamos hablando de que está abierto un debate sobre el estatuto, acordémonos de eso es importante. Nada de trajes tradicionales, nada de folclore, nada de bable, nada de covadonga, nada de gaita, sino una Asturias posible y mejor. Una Asturias como programa del porvenir, como incitante palpitación al fondo de la vida. ¿Esto qué es? No sé, a mi parece fumo. Digamos, bueno, una indicación de que esto no puede ir por ahí. No puede ir por ahí como está yendo en otros sitios. Este señor y el que montó la agrupación al servicio de la República, que tiene independientemente de los sus méritos como filósofo, de los sus libros o de sus aportaciones, pero y un señor que tiene una ideología que es unitarista y que lo que está ahí marcando un programa que efectivamente tuvo mucho éxito. Entonces, para cerrar, yo lo que creo es que en Asturias muchas veces pensamos que en Asturias aquí pasaron cosas distintas. Aquí no se dio el proceso, aquí Fermín Canella no dio el paso, aquí no vieron lo que estaban viendo en otros sitios. No, yo lo que creo es que aquí pasó exactamente lo mismo que en otros sitios. Exactamente lo mismo. Los debates eran los mismos, las posturas eran las mismas. Yo falo de otros sitios donde había lenguas también propias, ¿no? Lo que pasa que aquí, sobre todo por el sistema caciquil de la restauración, que ya era absolutamente zarrao, los resultados fueron muy distintos, porque el poder estaba donde estaba. Y aquí, pero donde reventó, digamos, ese tal, fue por otras cuestiones, que fue el tema del movimiento obrero. Porque en ese momento también, y es también muy interesante, y acabo,
este es, porque no tuvimos tiempo para entrar en ello, pero sobre todo en el 19, al final del 19, el debate sobre la diversidad del Estado, sobre el regionalismo, el separatismo, el nacionalismo, prácticamente y el mismo que el de la Revolución, que el debate sobre el surgimiento del movimiento obrero y cómo eso ya al final ya el peligro para el statu quo, ¿no? para lo que ya el Estado, digamos, y cuáles son los peligros. El peligro bicéfalo, que eso ves después en la Guerra Civil, ¿no? Que ya el peligro bicéfalo y el separatismo y la Revolución. El peligro para quién? Para el régimen unitario, turnista de la Restauración. Y bueno, perdonad, foi un pouco atropello de que quise falar, tenía moi pouco tiempo, quise falar de muchas cosas en moi pouco tiempo, pero bueno, lo que espero é que por lo menos dar la idea esta de cómo lo que pasó sobre el asturiano non foi casualidad aquí y tal, porque muchas veces, bueno, esto son cuestiones, procesos históricos, leyes naturales, no, son procesos ideolóxicos, condicionados políticamente, que tienen una xente que toma unas decisiones, sirve intereses y las consecuencias son las que son. Y ya acabé. Bueno, vamos un poquillín xustinos de tiempo, pero tenemos espacio para un par de entrugues rápides si de alguien... Sí. Conozco los argumentos que está remangando David en relación con el proceso en Asturias, parecen especialmente interesantes. Yo la entruga y si frente a estas posiciones políticas, ideológicas, intelectuales, no hubo resistencias en Asturias, no podemos contraponer argumentos y si esa ausencia de resistencias a estos discursos nada más que se traen con la aparición de Concello Bajo, porque si eso asigna digamos la importancia histórica de Concello Bajo sería mucho más determinante para falar de la identidad cultural asturiana. A lo que a ver, del siglo XX, principios del siglo XXI. Sí, mira, yo ahí, bueno, yo creo, diríate que sí y que no. Digamos que lo que no yo lo que, mira, a mí lo que me parece que en ese periodo histórico el poder, digamos, la administración, la universidad, la extensión universitaria de Oviedo, el famoso grupo de Oviedo, que ya digo que tiene muchísimos méritos de muchísimo tipo, pero tiene este programa ideológico. Y eso sí puede rastrearse y puede verse claramente. Entonces, digamos que para mí las resistencias son resistencias no teóricas, porque la teoría estaba, digamos, y lo que ya la academia está absolutamente controlada. Las resistencias son prácticas, son resistencias de la xente que non tiene estudios e que non tiene capacidad para desarrollar un discurso teórico, pero que na práctica desarrollalo con la práctica. Por exemplo, falo Pachín de Melás, xente deste tipo, e a xente que non tenía capacidade para facer un discurso teórico deste tipo, pero cando hai un caso moi guapo que en el año 1904 hai un concurso de poesía en el Teatro Xovellanos en Xixón, que gané Pachín de Melás, Pindepría, por exemplo, e outro caso. E en ese discurso, los que están allí dando el discurso, viene un amuno a dar el discurso, y están diciendo, bueno, el Bable morrió, y está esa xente allí presentando poemas. Yo lo que non sei é si porque realmente están fuera de esos ambientes académicos e políticos del poder, digamos, de las oligarquías, pero realmente lo que fan hai unha xeneración que na práctica sigue con lo que supuestamente estaba muerto, porque realmente non estaba muerto, ¿no? Entonces, Canella dice, oiga, morrieron hace vali todo lo cuesta, acabóse. Y non se acabó, e hai xente que sigue tal. Yo lo que mira, de Concello Bable, lo que creo é que sí tiene esa importancia histórica, pero Concello Bable lo que sí é un continuador que quizás non se dio cuenta en ese momento de una tradición federalista asturiana, que é moi importante. Non tenemos un discurso específico sobre el tema lingüístico, pero sí tenemos un discurso sobre la diversidad y sobre el papel de Asturias, digamos, en lo que se llamaría ahora la plurinacionalidad, que eso sí existe. A mí parece que Concello Bable, cuando nace,
tiene la sensación de que hay un surdimiento y no un resurdimiento, ¿no? Y yo creo que hay un resurdimiento, Lo que pasa que el discurso, efectivamente, el discurso lingüístico moderno no estaba articulado primero. Aunque después habría que ver, ¿no? Cuestiones como, por ejemplo, bueno, pues el padre Galo sí tiene cuestiones escritas que son muy modernas, pero como movimiento, como grupo organizado, desde el punto de vista lingüístico no, pero político sí. Y al final lo que no podemos ya dejar de entender que lo lingüístico y una derivación de lo político, porque estamos hablando de la gestión de lo que es la diversidad lingüística, y eso es político. Y político en el sentido que depende de decisiones políticas. Si la asturiano es oficial o no es oficial, es una decisión política. Pero bueno, ya vos digo, hay un tema muy guapo que la verdad da para hablar mucho. ¿De alguna droga más? Con la perspectiva histórica que nos das, ¿por qué crees que en la transición Asturias, al contrario de otras comunidades autónomas, fue incapaz de conectar y de dar legitimidad o oficialidad a la lengua? Porque en ese momento lo que se recupera es ese discurso de los años, digamos, Rafael Fernández, por ejemplo, cuando viene, lo que dice que lo que diga Pidal. De hecho, en el libro este libro que hay una referencia ya, el de Asturias, una crisis permanente, que fala un montón de xente de Delillo, preguntan, oiga, ¿cómo hay que organizar esto de Asturias? Y dice Rafael Fernández, el papel histórico de Asturias es recomponer la unidad gótica en España. Ese es el papel histórico de Asturias. Y esa concepción ideológica que yo creo que es una concepción regeneracionista del liberalismo de la restauración, pero que asume la izquierda, porque no tiene un discurso propio. El movimiento obrero asturiano no tiene un discurso propio sobre Asturias. Y digamos lo que asume y ese discurso, que es el discurso que nace del Centro de Estudios Históricos de Menéndez Pidal, que es el que tiene Leopoldo Arias Argüelles, por ejemplo. Pero claro, y que Leopoldo Arias Argüelles tuvo trabajando en el Centro de Estudios Históricos, igual que tuvo Fernández Ladreda también, que tuvo una beca de la Junta de Ampliación de Estudios. O sea, todo emana de Pidal a principios del siglo XX, prácticamente todo. Y yo lo que creo es que el discurso, bueno, si llevamos, por ejemplo, el libro de Pedro de Silva, el de regionalismo asturiano, Pedro de Silva en ese momento, sí, digo, por no hablar estrictamente ya de lo que es concebable, que eso está claro, ¿no? Pedro de Silva tiene un discurso clarísimo sobre que es moderno, digamos, que enlazaría con esa tradición federal o tal, pero es que el poder, digamos, y la sedimentación del discurso histórico de Asturias como cuna de la Reconquista, y es tan fuerte en ese momento que yo creo que no se puede por eso, porque no hay capacidad y porque no hay tampoco conocimiento de esa tradición que podemos llamar antagonista. Y entonces, y de hecho, hasta Pedro de Silva y otros, y Rafael Fernández, todos citan a Pérez de Ayala. Ya os digo, y no traje a Pérez de Ayala aquí porque no fala estrictamente del tema lingüístico, pero es que Pérez de Ayala dice literalmente que Asturias lo que tiene que hacer es, falando del Estatuto de Autonomía del 32, dice no molestar un punto. O sea, el papel histórico de Asturias es no molestar. Y yo creo que en la transición los políticos asturianos lo que hicieron es asumir ese discurso como misión histórica de Asturias, que es no molestar. Sí, tenemos ahí... Sí. Yo quería saber cómo casa los discursos del regionalismo asturiano sobre lo moderno con esas renuncias son militantes en ellos, es decir, cuando Ortega y Gasset querían hacer estas cosas, y es verdaderamente humillante para un pueblo que digan deja de ser o abandona, digamos, el patrimonio cultural, histórico y político, y qué papel tiene o puede tener el cuadranismo en esa... Bueno, mira, eso es un tema que la xente de Concebable trabajó muy bien. Estoy acordándome, por ejemplo, ahora un artículo en Letras Asturianas de Sánchez Vicente, y no es el único, que fala de eso, porque estuve oyéndolo estos días, leyéndolo, y bueno, ese es la compensación. Y digo, oiga, pero yo entonces no tengo nada. ¿Cómo que no tiene usted nada? Mira, usted es la cuna de España, la cuna de la Reconquista, la cuna de la Revolución. Si usted es lo más, pero yo que lo más es no un ser. Porque es que trascendemos eso, que eso dijo Javier Fernández, todavía siendo presidente poco antes. Y nosotros, ¿a qué podemos aspirar? Trascendemos el ser, porque somos más, somos universales, cosmopolites y tal. Oye, ¿cómo no vamos a ser randones? Y eso es, digamos, la diferencialidad asturiana
y es ser más que nadie, entonces, pero para ser más que nadie hay que dejar de ser lo que en realidad es. Y una cosa, la verdad, un poco, y es realmente absurdo, y una cosa casi ridícula, pero que se asumió, creo, dentro de lo que es la concepción de lo que es Asturias, pero bueno, que viene de ahí, y el cuadronguismo y demás, pues y eso, y eso al final lo que lleva a la inacción y a la apatía, porque nosotros no tenemos que demostrar nada, o sea, porque somos asturianos. Eso y yo creo que eso parte de eso, porque nosotros ya no tenemos nada que hacer, ya lo hicimos todo. Entonces, bueno, yo creo que es difícil de concasar, pero concasa con eso. Y es un discurso que entama a desarrollarse ya en el siglo XIX, porque efectivamente Asturias hay que ofrecer. Dice, oiga, pero yo, ¿por qué dejó de tener? Llamábame Asturias, ahora llámame Oviedo. Y tenía un nombre, tenía una lengua y ahora dejó de tenerla. Tenía una xunta general y ahora dejó de tenerla. Por ejemplo, en el año 78, cuando Atanasio Cortez Pico, que era el consejero, uno de los consejeros, propuso en el Parlamento, cuando el Parlamento español aprobó la derogación de las leyes que suprimieron los fueros vascos, por ejemplo, y Atanasio Cortez Pico, que era senador, dice, oiga, pero también en el año 35 suprimióse la Xunta General, que se suprima esto, vamos a derogar esto. Y en el Senado votóse que no a eso o sea, votóse a derogar los foros vascos y lo de Asturias no. Yo creo que yo creo que el grandonismo compensa eso y lo que y el establishment, digamos, político, cultural, mediático, lo que viene de una tradición, que esa tradición de Asturias somos esto. El nuestro papel es no molestar realmente, visión de Estado. Y de hecho fuimos y ser los primeros. Lo que pasa es que da cuando ser los primeros y ser los primeros en dejar de ser. Entonces Asturias fue la primera que renunció al artículo 151 de las autonomías, por ejemplo, y presumimos de ello. Asturias por responsabilidad, bueno, presumió. Asturias y es la primera en el 143, porque no vamos a andar enredando. Bueno, podríamos estar aquí toda la mañana con ese tema. Bueno, ya no nos queda más tiempo, así que dejémoslo aquí. Gracias, David. Muchas gracias a vosotros. Continuamos. Gracias.